que considerar que esa relación tierra-mar en la Edad Media era particular. No podemos pensar que en la pesca en medio del mar o en navegaciones muy alejadas, todo lo referido al mar se realizaba cerca de tierra. Incluso cuando se habla de mar lontana, de pesquerías lejanas, es por la distancia, pero al final siempre tenía que tener el recurso a la tierra, donde secar el pescado, donde abastecerse, etc. Incluso en esos tratados como el de Tordesillas, que imaginamos que Portugal y Castilla se repartieron el mar, no es así. Es decir, se repartieron ámbitos de descubrimiento y en esos ámbitos de descubrimiento una y otra nación podían atravesarlos, podían hacer aprovechamientos comunes, etc. Por lo tanto, como digo, la idea de que la historia marítima se ocupa de la tierra con sus mares y con sus mares próximos. Los ejemplos son muchísimos sobre ese tipo de relación. Dicho eso, por lo tanto, en el estudio de la historia marítima, pues cabría muchísimas cosas. He hecho ahí un apartado sobre 4 grandes temas: la ordenación del territorio, las actividades, tanto propiamente marítimas como los medios técnicos que se emplean, la creación de una sociedad especial, una sociedad del mar, una sociedad de frontera, e incluso los aspectos de mentalidades acerca de cómo se desarrolla este aspecto en el mundo marítimo. Es decir, el tipo de religiosidad, la posibilidad de la aculturación con otras poblaciones, los descubrimientos, etc. Dentro de esa elección de presentarles este aspecto general, solo me voy a referir a 2 y desde el punto de vista normativo, de cuál es su regulación. El primero corresponde a esa organización del territorio. El mar está presente en la ordenación de la tierra. En el caso de que nos ocupa, es decir, Andalucía bética, la Baja Andalucía, en su apertura hacia el océano, vamos a ver cómo el proceso de reconquista y de expansión en una serie de momentos pues va a tener un papel, como digo, significado en esa ordenación del territorio. En primer lugar, el propio hecho de la reconquista. Castellanos y portugueses ocupan la costa que va desde el Cabo San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar y a partir de ahí heredan una serie de aprovechamientos costeros, pero también la posibilidad de controlar una serie de circuitos mercantiles que unían tanto el Mediterráneo como el Atlántico como ambas orillas del mar, ¿no? Aquén y alén mar, que dicen los portugueses. Ese hecho de reconquista, como saben, que se produce en un momento de dificultad demográfica. En el siglo XIII comienza a ser imposible contar con población para ocuparlo, que se hace también en unos ámbitos conflictivos de frontera, va a hacer que esa reconquista y repoblación del territorio sea a partir de la elección de una serie de elementos, fundamentalmente las ciudades y fundamentalmente las zonas litorales y las zonas litorales de frontera. En el caso de la frontera oriental es más claro porque la conflictividad con el reino de Granada fue mayor que con el caso de los portugueses. Además, la conflictividad, como digo, no es solo con el reino de Granada, sino también con los apoyos que recibe el norte de África y el cambio de los benimerines por los almohades supone incluso pues, la participación castellana, un intento de intervención con la fallida toma de Salé para revertir este orden, diríamos, internacional en su favor. A partir de ese hecho, es decir, la reconquista debe
ocupar esas plazas de tipo marítimo, este carácter fronterizo va a posibilitar, como digo, un desarrollo náutico y marítimo importante. Ese desarrollo se establece en tres momentos, diríamos, el inicial, el de la ocupación durante el siglo XIII, es un momento, como digo, de grandes dificultades demográficas, de alta conflictividad, y luego un momento que se va a producir a partir de la mitad del siglo XIV. Ese segundo momento supone una ampliación. Por una parte es la época en que la frontera toma constancia, todos esos topónimos, Jerez de la Frontera, Arco de la Frontera, obedece a ese momento en que la frontera se para ahí y está siglo y medio parado, y también porque es el momento en que comienza a producirse la expansión hacia el Atlántico, con lo que eso va a suponer del enriquecimiento para la zona. Inicialmente se trata de que los contactos anteriores, dependientes de los poderes musulmanes y de las rutas caravaneras, se transmuten hacia una navegación marítima que permita, como digo, la importación de una serie de productos para la transformación artesana y también la colocación de esos productos andaluces en nuevos mercados. Ese proceso se consolida al comienzo del siglo XV, cuando la ampliación del mar cobra un tramo importante. Tras pasar el Cabo de Bojador, se abren las navegaciones hacia el sur, se rompe la idea de que esa zona perusta, calcinada, rompía la posibilidad de ir más allá, y también porque es el momento en que comienza la colonización, tanto en el caso de los archipiélagos, Canarias, luego el caso de Madeira, Azores, como por algunas instalaciones en el norte de África. Famoso de Ceuta, 1415, luego ya hay que esperar hasta la toma de Alcácer en el 58, Arcila, pero también de localidades menores que actúan como factoría. Todo eso, como digo, pues pone a la región, diríamos, ante la gran expansión que se va a producir a partir de la apertura indiana, la conquista de América, pero eso ya, como digo, no lo voy a mencionar. Como decía antes, estos procesos de aprovechar las posibilidades del mar en la repoblación, de contar con la expansión ultramarina, como digo, benefician a la región, que se convierte en una especie de Carrefour, no es una alusión publicitaria, es un lugar de intercambio, porque piensen que muchos de los productos que a lo mejor venían del Mediterráneo paraban en Sanlúcar, de allí pasaban al norte de África, o productos que venían desde Toledo desembarcaban por Cádiz y pasaban luego hacia Canarias, en fin, toda una serie de posibilidades. También hay que decir que esas posibilidades de la región, al verse desarrollado con estas circunstancias, va a hacer que estas regiones, en ese carácter fronterizo, vayan a tener un marcado carácter nobiliario. Siempre en las zonas de conflicto, la repoblación suele ser o estar ligada a instituciones militares. Órdenes militares, en algún caso como la de Santa María de España, ligada al hecho del mar, pero también, y es un hecho más importante, el de la aparición de los señoríos seculares, que van a crear un modelo de señorío, un desarrollo de los señoríos muy particular. Se trata de señoríos que inciden más en sus negocios, sus rentas de carácter urbano que rural, como había sido la tradición, y que no van a diseñar estas posibilidades
de la expansión, de tener sus barcos, de organizar expediciones, etc. Como digo, a partir de ese hecho de la repoblación, pues hay que dar a la región un modelo administrativo. Ese modelo administrativo, o uno de los rasgos principales, es la creación de una jurisdicción particular. Esa jurisdicción particular nace del Fuero de Sevilla en 1250, cuando se crea un barrio de la mar con sus autoridades, su alcalde de la mar. Ese proceso se va enriqueciendo con la creación de autoridades gremiales que tienen sus autoridades y que terminan, diríamos, refundiéndose en lo que es el Almirantazgo Mayor de Castilla, que además de las competencias militares, tiene competencias en el aspecto jurisdiccional. Todos los negocios que se hacen en los ríos, en los mares, le caben a su jurisdicción, tanto por el lugar como por el negocio del que trata. Ese procedimiento del almirantazgo trata de extenderse al resto del reino, pero va a fracasar y se va a ligar sobre todo al hecho de la frontera. Hay una ampliación hacia Granada, pero limitada a una vida del que la recibe y poco más. También en cuanto al régimen fiscal hay una peculiaridad, cuál es la organización del llamado Almojarifazgo Mayor de Castilla, y lo importante aquí, o en este caso, es señalar cómo ese almojarifazgo real fue copiado, a veces suplantado, por las autoridades nobiliarias, que, como decía antes, se han adecuado perfectamente a este ámbito del mar, de sus negocios, para, a partir de aquí, hay una serie de pugnas entre la monarquía y la nobleza, que no les voy a contar, pero que, como digo, muestra cómo ambas instituciones participan en ese proceso, y a veces las soluciones pues siguen reconociendo la personalidad. Por ejemplo, que Cádiz siga cobrando un 1% extra, que el puerto de Santa María pues no aplique el arancel de 1491, etcétera. Como digo, esa situación del fiscal del territorio tiene que ver también con la expansión hacia el norte de África. Teóricamente, el comercio con el norte de África estaba vedado porque era con enemigos, salvo autorización papal o similar. En la práctica era un comercio muy potente y justo, diríamos, fundamentado en algo que la monarquía trataba de prohibir, cuál era el intercambio de los llamados productos vedados, aquellos que podían consolidar a los enemigos, pues en armas, caballos, alimentos, etcétera. También en esa organización del territorio entraba la cuestión de la defensa. Aquí, además del papel de las milicias concejiles, como en todos los territorios, hay un importante proceso de organización de flotas con un panorama que nos puede ya, desconcertar. Vamos a ver cómo se pasa de un sistema en que se radica sobre la creación de una flota real, el mantenimiento de galeras, mandados por los cómitres y a su cabeza el almirante, y vamos a ir pasando a un sistema de contratación de navíos que podía llamar la atención. Era para la monarquía mucho más eficaz contratar esos navíos, normalmente veleros, que se imponen sobre las galeras, y, como digo, con esa política mantener una serie de actividades muy importantes. Ese proceso, como digo, que no esconde que la región va a tener un importante desarrollo militar, desde la primera etapa de la conquista,
pues la creación de las atarazanas por Alfonso X, la concesión de bienes a los cómitres y también la creación de la figura del almirante. En el segundo momento, los monarcas imitan esas políticas, por una parte mezclando su propia aportación de galeras con la llegada de refuerzos del Cantábrico o de las propias villas andaluzas, y ese proceso culmina en época de reyes católicos, cuando Castilla pues tiene la posibilidad o la obligación de intervenir en toda una serie de frentes, tanto en la conquista del Reino de Granada, la actuación en el norte de África, el caso de Canarias o de Italia. Por lo tanto, este sería ese primer apartado, relacionar el mar con esta ordenación del territorio, es decir, la elección de los emplazamientos, las actividades, etcétera. Es fácil trasladarnos actualmente para pensar que si en Cádiz hay carga para los astilleros o hay acuerdo de pesca con Marruecos, las cosas irán de una forma o de otra en la población. Los historiadores nos ponemos en esa misma perspectiva para entender la realidad de un territorio con esta ligazón hacia el mar. El segundo de los aspectos que quería plantear así, como gran marco general y sobre todo como posibilidad de análisis, de investigación, porque aunque llevamos muchos años, en el mío 40 dedicados a la investigación sobre estos temas, les puedo asegurar que quedan muchas cosas por hacer, que hay campo para muchas tesis sobre estas cuestiones. Como digo, el segundo que quería reflexionar era sobre la ordenación de la actividad en el mar. Aquí lo primero que les propongo, que me he propuesto, es, diríamos, cambiar la óptica tradicional sobre estos estudios. Normalmente imaginamos la ordenación de los oficios del mar desde la perspectiva de las villas del Cantábrico, tanto por tradición como porque, diríamos, da una imagen muy cerrada. Creo que no es así, porque allí encontramos una serie de poblaciones pequeñas, homogéneas, básicamente constituidas por gente del mar, que regulan sus cuestiones con facilidad. En el caso andaluz encontramos otra situación. Estos ayuntamientos, estos concejos, están gobernados por oligarquías señoriales, mercantiles, y por lo tanto la regulación de estos oficios se hace con menor autonomía que existe en otros sitios. Es decir, los oficios dependen de esa organización superior. El segundo punto de reflexión debe ser sobre los oficios del mar. ¿Cuáles son esos oficios del mar? La solución fácil es pensar que son aquellos que se desarrollan directamente en el mar, pero esto nos deja fuera de candelero de la observación oficios que se desarrollan en tierra, pero que su trabajo es para la gente del mar, pues los cordoneros de Jarcia o cualquier otro. También no nos permite ver cómo hay muchas actividades que trabajan tanto para tierra como para mar. ¿Sí? El trabajo de los toneleros, de los ceramistas, etcétera, es lo mismo que lo hagan para uno que para otros, los mismos mercaderes. Solemos pensar que hay mercaderes que se dedican al mar y otros a tierra. Cada uno se dedica a ello según le va el negocio, y también porque hay que pensar
que muchas de estas ocupaciones no se hacen a tiempo completo. Hay gente que participa en actividades de corso, de pesca, como contribución temporal a su actividad. Bueno, dicho eso, por lo tanto, esa es la dificultad. Intentaré ver cómo se puede resolver, cómo podemos aproximar a estas cuestiones. Por lo tanto, haré un primer esbozo sobre los oficios que podemos presentar como oficios del mar, porque su actividad está ligada a ello, y luego una reflexión de otros que no vemos que pueden estar. Los que fácilmente pues ligamos al mar son pues la pesca, la guerra en el mar y el transporte. En los tres casos hay una regulación muy temprana y a veces, diríamos, contradictoria o que nos permite muchos análisis. Empezaré por el caso de la pesca. Inicialmente, el primer desarrollo de la pesca es, por lo que sabemos en Andalucía, del interior. Aquí también solemos pensar que el mar pues llega hasta Cádiz. Para la gente de la Edad Media, gran parte de las actividades marítimas se hacen en el interior a través de caños, de ríos, etcétera. Como digo, la pesca nace en los caños interiores, está desde los primeros momentos del reparto de Sevilla así contemplado, pero también va a ir extendiéndose desde la tierra hacia el mar. Los privilegios de Fernando IV permiten a los pescadores de Sevilla pues tomar sal, no pagar barcaje en ningún lugar de la costa, pero curiosamente encontramos, diríamos, la posición contraria. Es decir, en los lugares de la costa, conforme se van repoblando, pues aparece también la actividad marítima. El Consejo de Rota recibió de Sancho IV la posibilidad de armar almadrabas y otras poblaciones contemplan también la asistencia a pescadores desde el primer momento. Esto hace que, como digo, se produzca un conflicto entre pescadores del interior y del exterior. ¿Por qué? Porque los de la costa van a estar apoyados por los señores que, como dije al principio, contemplan estas actividades como parte de sus rentas y de sus intereses. El caso paradigmático es el de las almadrabas, que terminarán por ser pues monopolio de los Medina Sidonia con la competencia de los Ponce de León o de la propia corona. Esto hará que las almadrabas queden como un bien señorial y el resto de la población, si caza atunes, tiene que ser con arpón y fuera de estos sistemas, digamos, ordinarios. Como digo, esto va a crear una serie de conflictos entre unos y otros que, por mor de tiempo, no voy a tener capacidad de explicarles, pero que muchas veces en medio de los conflictos van saliendo elementos que nos ilustran sobre la realidad de la actividad. Por ejemplo, cuando se introducen las nazas entre Saltes y Barrameda, que sabemos que provienen de origen valenciano, que se habían establecido en Málaga, que ahora llegan aquí, los sevillanos lo que dicen es que ese pescado que llega al interior es muy malo, hay que tirarlo al muladar, pero a través de los interrogatorios lo que estamos descubriendo que no sea un problema de cómo se lleva o cómo se recupera, sino que esas artes de pesca permiten una pesca a mayor profundidad y, por lo tanto, un perjuicio para los pescadores de redes, que eran los que el Concejo de Sevilla intentaba mantener. Lo digo, a partir de la fijación de esas competencias entre el mar, el interior y la costa, pues aparecen toda una serie de regulaciones. Esas regulaciones a través de las ordenanzas municipales de Sevilla, pero también de otras muchas poblaciones. Esas ordenanzas vemos cómo nos informan sobre la parte técnica, cuáles son los periodos de descanso, qué lugares se puede pescar, en fin, la elección de los lances,
y también toda la cuestión relativa pues, a la venta, a la fiscalidad del producto. Aquí hay que añadir que tampoco podemos muchas veces cegarnos y pensar que las ordenanzas, que como saben son recapitulaciones que se hace cada cierto tiempo, nos dan una visión completa. Hay que completar esas recapitulaciones, es decir, lo que en cada momento se considera importante, con los estudios de los acuerdos concejiles que nos van mostrando cómo cambian. Incluso a veces los cambios son de carácter coyuntural. Sabemos, por ejemplo, en Sevilla, una regulación específica cuando estaba la Corte en la ciudad. Hay un alza de precios, hay que atender prioritariamente a la Casa del Rey y de los señores, y todo eso, como digo, da una vivacidad a los estudios. El segundo de los oficios del mar temprano, sí, ya lo... Efectivamente, nos quedan 3 minutos, digo que sintetizaré en esos 3 minutos lo que quería decir. Como digo, los oficios del mar, de esos rápidamente contemplados, estaría de la guerra regular a través de las flotas, pero sobre todo las actividades de corso, piratería o cabalgadas en el norte de África. Son actividades tan interesantes que sabemos, por ejemplo, por las cuentas de Cádiz que publicó el profesor Ladero ya hace muchos años, como 6 presas en el estrecho pues valían más que todo el presupuesto del Concejo de Cádiz en un año. También, como digo, por no entrar, porque el caso de los transportistas es un caso muy general, es igual en el conjunto de Castilla. Como digo, luego estarían las actividades artesanales. Digo, algunas las conocemos, son los cordoneros de jarcia, porque son los esparteros, que hay algunos que se dedican a hacer obras de la mar, y una serie de oficios que nos ponen esa pista, que su actividad es para el mar, que no se permite que otros cordoneros intervengan en eso. Pero lo que quería decir, para terminar en ese minuto y medio, es que luego hay una serie de actividades que no podemos ver, porque su tipo de actividad en general no produce un producto especialmente ligado al mar, pero que sabemos que la vida del mar inunda todo, sobre todo en algunas poblaciones. Para ello, y como último ejemplo, voy a traer a colación la reclamación de los pescadores del puerto de Santa María, que publicó hace años mi amigo Alfonso Franco, y que muestra en esas quejas que hacen los pescadores a su señor cuáles eran los oficios con los que se relacionaban. En primer lugar, se quejan de los calafates. En segundo, de los pecheleros y los mercaderes que les compraban las pescadas y otras especies. Se quejan también de los mercaderes de mástiles, alquitranes, breas, lonas, clavazón y tablas. Se quejan de los contratos de riesgo, es decir, de aquellos que financiaban sus actividades porque querían que el final del riesgo de la aseguración llegase hasta puerto y no hasta la barra de Cádiz, y se quejan también de los productores de bizcocho que se los daban con ventaja a los forasteros, o de la casa de sal que el señor había concedido a uno de sus trabajadores. Como digo, eso nos hace ver cómo fuera del mundo que está contemplado en las ordenanzas, en muchas de estas poblaciones, la mayor parte de las actividades estaban ligadas al mar y se creaba esa simbiosis que he intentado transmitirle entre mar y tierra. Muchas gracias. No sé si tenemos 2 minutos pues, para decir un
coloquio pues, sobre algunos de los aspectos muy variados, muy amplios, que van pues desde prácticamente la situación, podríamos decir, estratégica, que es con lo que ha comenzado su disertación, que da paso pues, a esta expansión marítima, en Andalucía, la frontera, etcétera, pues hasta el aspecto ya más menudo de los distintos oficios, trabajos que se benefician pues, de esa interrelación entre tierra y mar. No sé si en principio hay alguien que tenga interés en hacer alguna pregunta. Y si no, pues mientras alguien se lo piensa, aprovecho yo la ocasión, ya que tengo el micrófono aquí delante, ¿no? A mí me ha llamado la atención siempre, pero tengo ahora la oportunidad de expresar esa preocupación o esa sorpresa que me produce lo que ahora voy a decir ante un gran especialista. A ver si él me da alguna pista, claro. Se ha puesto de manifiesto una cuestión, y es que es a partir de la segunda mitad del siglo XIV cuando tanto andaluces como portugueses pues, comienzan ese proceso de expansión marítimo que les va a llevar, pues, en primer lugar, hacia las costas africanas, inmediatamente los distintos archipiélagos y después, más adelante, incluso hacia América y otros muchos escenarios. Pero la segunda mitad del siglo XIV es una época de profunda crisis en todo Occidente, especialmente en muchos aspectos en este entorno de los que estamos hablando, crisis demográfica, crisis económica tremenda, en la que confluyen también catástrofes naturales muy fuertes, guerras, situaciones muy complejas, ¿no? Crisis políticas, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que en una situación que podríamos considerar como catastrófica en muchos aspectos, sin embargo, surge pues, todo este impulso que a la larga pues, va a significar, ya a lo largo del siglo XV, pues, va a significar pues, verdaderamente pues, una de las grandes salidas, ¿no? que podríamos decir también desde el punto de vista económico y social a la propia crisis, ¿no? No sé, a mí me resulta muy interesante esto, teniendo en cuenta las circunstancias en que hoy se mueve nuestra sociedad, es decir, cómo de los momentos quizá que podemos imaginar más oscuros, más tremendos en muchos ámbitos, sin embargo, surgen las nuevas capacidades, las nuevas iniciativas, los nuevos riesgos, aventuras, desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista de las actividades, desde el punto de vista de las estructuras y de las instituciones que permiten después dar esos pasos adelante. Yo no sé si esto que digo pues, no tiene ningún sentido o hay ahí algún nexo. Yo creo que tiene todo el sentido. Como decías, pues en todo momento de crisis, los que la explican nos dicen que la crisis es la constatación de un fracaso, de un sistema y la apertura de posibilidades nuevas. La Edad Media, en la plena Edad Media había llegado a un nivel de agotamiento en unas actividades tradicionales ligadas sobre todo a la tierra y con una perspectiva muy medieval de la redistribución, diríamos, de esas escasas posibilidades al conjunto de la sociedad. Ese sistema fracasa y de ahí se desarrolla todo lo que es la actividad que normalmente solemos englobar lo que llamamos el precapitalismo, la idea de riesgo, las mayores empresas, otro tipo de recursos al capital, el préstamo, superando la condena de la usura, todo ese. En el lado marítimo que nos interesa, pues eso es evidente, aunque todavía en la segunda mitad del XIV se trata de un momento que se está saliendo de una crisis demográfica, que es difícil pasar a una etapa como la del siglo XV, ya de colonización, pero sí hay esa idea de que alguien que trabaja cueros en Andalucía pues va a Berbería o va hacia Canarias, obtiene cueros de muy buena calidad, muy baratos, que transforma aquí y que luego coloca en otro sitio. En el siglo XV, a esas posibilidades, diríamos, basadas en el trueco, en el pillaje, pues se añaden las propias de la colonización y, por lo tanto, transformar esos productos de recolección pues, en plantaciones de caña o de pastel o de otra cosa. Como discutíamos ayer sobre la historia de la pesca artesanal en el Mediterráneo, si hay un trabajo sobre
Bueno, yo por, diríamos, por elección, pues, dedico más al Atlántico que al Mediterráneo. Hay trabajos sobre pesca en ambos terrenos. Ya he dicho, pues algunas de las posibilidades que tenemos son, por una parte, el análisis de la regulación, las ordenanzas. Digo que eso se puede seguir, todos los municipios tienen sus ordenanzas municipales que dicen qué productos se pesca, cómo se vende, cómo se prepara, si son luego secados, si son ahumados, en fin, todo ese tipo de cosas la conocemos bien. La regulación de las ordenanzas de los oficios gremiales nos dan también el tipo de artes que se emplea, la malla que sea mayor o menor según las especies, cómo cambian esas especies. Es decir, cuando acabamos, por ejemplo, con los sábalos, esos pescados de agua dulce, pues vamos a Zamora, a Berbería a buscarlos. Hay muchas noticias sobre ese tipo de actividad. Falta ahí el llamamiento como parte de este conocimiento que tenemos los historiadores, digo, se complete con otros campos del saber. Por una parte, pues con las evidencias de tipo arqueológica, con la aportación de filólogos sobre las denominaciones de las distintas redes, sobre estudios de antropología histórica, de ocupación de los lugares y, como digo, muchas veces cambiando nuestra imaginación, porque pensamos que la pesca siempre se ha desarrollado como en la actualidad, y por eso decimos que pensamos en la pesca como la de pescamar, que están en medio del mar, pescan, congelan. La documentación muestra que cuando se habla de pesca lontana es porque el pescador iba muy lejos en la tierra, no en el mar. Y todo ese tipo de información lo tenemos y yo creo que una línea que irá avanzando. Incluso trayendo el agua a mi molino es también uno de los elementos de las posibles aculturaciones. Tanto yo me dedico no solo al caso Canarias, sino también los textos sobre la expansión europea hacia el Atlántico y vemos cómo se produce el contacto de los europeos con poblaciones pues, de Berbería o de Senegal, etcétera. E incluso en el mundo aborigen encontramos cómo hay imitación, por ejemplo, en hueso de artes de pesca metálica o el tipo de consumos que se hace. Por ejemplo, los franceses cuando llegan a Canarias tienen que adaptar su dieta a comer lapas y lo encontramos en los yacimientos. Sí, no le puedo dar un título exacto, pero hay mucha bibliografía sobre pesca, normalmente incompleta. Es de los temas que no hay una monografía todavía de decir, bueno, esto lo veo en tal sitio y lo tengo ya todo completo. Pero como la parte buena de estos encuentros es el contacto personal, pues ya le mandaré referencias sobre pesca y usted me mandará las que usted tiene y haremos una. Sí. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, mi pregunta no tiene nada que ver, bueno, aunque en una parte tiene que ver con su ponencia. Y mi pregunta es que yo trabajo sobre el derecho del mar, pero de la parte jurídica. Y tengo siempre esa duda de que normalmente para entrar en el tema del derecho del mar siempre recurrimos a la historia para entender muy bien el derecho del mar. Pero lo que pasa es que en todos mis estudios, cuando sobre todo en la bibliografía occidental, en mis estudios lo que encuentro es que se hace siempre un salto, que se habla de los romanos fenicios, y cuando se llega a la civilización árabe musulmana siempre se hace un salto, y luego se habla de España y Portugal, de la civilización española y portuguesa. Pues mi pregunta es, como usted es historiador, ¿por qué esa ignorancia de esos 7 siglos, sobre todo del nacimiento de la religión musulmana, que ayudó muchísimo en la evolución del derecho del mar, y por qué se ignora a esa parte de la historia?
Bueno, no, mi responsabilidad en el tema es limitada. Hombre, yo creo que la primera respuesta que siempre hay que dar en estas cosas es por ignorancia. Es decir, que para poder trabajar algo hay que tener una formación. En primer lugar, para trabajar textos árabes hay que tener un conocimiento del árabe, salvo querer repetir lo que otros han dicho. En España los estudios sobre derecho musulmán existen, pero sobre todo están ligados a cuestiones familiares, de matrimonio, de tipos de arrendamiento de tierra, por lo que yo sé. El derecho del mar es un tema que no se ha estudiado y, por lo que yo sé, y como digo, y todos pues damos un salto. Suponemos que el derecho islámico estaría influenciado también por el derecho romano, que afecta a Oriente y a Occidente, sobre todo en su versión justinianea, y luego, como en todos sitios, ese derecho general se adaptó a las circunstancias locales, porque en todos los sitios encontramos que este derecho del mar suele tener un carácter muy práctico, porque había mercaderes de distintos orígenes, eran casos que había que resolver de forma muy temprana, que no cabía largos procesos y que, por lo tanto, hay, diríamos, una forma de proceder que es similar. También sabemos que al interactuar, como se dice ahora, mercaderes, navegantes de uno y otro origen, tendría que haber una forma de resolver, aunque fuese ante el cadí, aunque fuese ante el alcalde cristiano, etcétera, las cuestiones de forma muy similar. Y por lo tanto, como digo, muchas de esas cuestiones creo que son generales. Es decir, una cosa es la teoría. Bartolo Sasso Ferrato decía que el mar territorial llegaba hasta las 100 leguas, pero en la práctica sabemos que se limitaba por el carácter flamenco del Ström, de lo que es visual. Y por eso decía al principio que todas las actividades estaban cerca de la costa. Y yo creo que hay muchos de esos procedimientos que habría que abordarlos de forma conjunta y sobre todo en esos lugares donde se producen puertos. Pues en Ceuta sabemos que donde hay mercaderes cristianos, judíos, etcétera, musulmanes, tendría que pasar algo de eso, es decir, normas que permitiesen resolver los conflictos de alguien que iba en tránsito. Otra cosa es luego ya la cuestión del derecho, diríamos, internacional, los tratados, etcétera, que también yo creo que deben ser muy parecidos. Es decir, el mar de protección de un reino, no más allá de una legua, etcétera. Pero le estoy contestando desde la esencia, desde la ignorancia, en cuanto a que no hay, que yo, por lo menos yo, que yo conozca estudios sobre esta cuestión. Y digo lo que dije al principio, lo bueno de estos encuentros es ver lo que uno no sabe y si encuentra a alguien que le pueda ayudar en desarrollar estos temas, pues yo me ofrezco, no tanto por especialista en derecho marítimo, algo he hecho porque la expansión, la regulación, la aculturación me ha llevado a ello, y pues todo lo que son ordenanzas, todo lo que es la aplicación en Castilla de los rols de Olerón o en el Mediterráneo del libro del consulado, algo sé, pero me propongo como ayudante para lo que haga falta. Pues muchas gracias a todos. Tenemos que terminar este interesante coloquio porque incluso nos hemos pasado un poquito de la hora y pido perdón por ello. Muchas gracias.